Muy buen día tengan todos los presentes. Hoy, la mesa número 5 del Grupo A de la especialidad de Laboratorio Clínico va a hablar sobre las drogas y sus efectos en el organismo. Bueno, para empezar, debemos saber qué es la droga y todo lo que conlleva. Las drogas son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede comportar dependencia psicológica. Esta se produce cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para experimentar un estado de placer o para evitar un cierto malestar afectivo. Dependencia física. Esta es cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Tolerancia. Cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. El consumidor habitual de cualquier tipo de droga puede experimentar alguno de estos tres efectos o todos al mismo tiempo. Debemos saber que para que una sustancia sea considerada droga debe cumplir con las siguientes condiciones. Ser sustancias que introducidas en el organismo vivo son capaces de alterar o modificar una o varias funciones psíquicas de este, que es el carácter psicotropo o psicoactivo. Inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración por el placer que es generado. El cese de su consumo puede dar lugar a un gran malestar somático o psíquico, que es la dependencia psíquica o psicológica de la cual ya hablé hace unos momentos. Y por último, no tienen ninguna aplicación médica y si la tienen, pueden usarse para fines no terapéuticos. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre la drogadicción. Esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y por el consumo compulsivo e incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos. Profundizando más en el tema, vamos a hablar sobre los efectos nocivos en el organismo. Los efectos nocivos para la salud del consumo de drogas son muy conocidos. Además, el cerebro es uno de los órganos más afectados, ya que alteran su funcionamiento químico y su estructura, y causan unos cambios que perdurarán en el tiempo derivado en daños permanentes. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que usa el cerebro para comunicar unas neuronas con otras y transmitir información. En ese circuito de recompensa usan fundamentalmente la dopamina, que con el consumo de drogas altera dando más dopamina de la que produce en un proceso placentero habitual. Las regiones cerebrales se ven afectadas por el consumo de drogas más consumidas y las consecuencias que pueden tener son las siguientes. Empecemos con el alcohol. El abuso de este destruye de forma irreversible las áreas de la memoria, el cerebelo y la corteza cerebral. Ahora, con la marihuana, esta puede afectar a la concentración y a la memoria a corto plazo, al tiempo que aumenta el riesgo de trastorno psicótico en alguien que ya tenga la tendencia. Cocaína. Esta inunda el cerebro de dopamina, acelera el corazón e incrementa el riesgo de infarto y también puede causar ansiedad. Éxtasis y MDMA. La serotonina nos hace felices, confiados y sociables, pero en su ausencia lleva a la depresión y ansiedad. Alucinógenos, como lo son LSD y la psilocibina. Esta distorsiona la percepción, los efectos son impredecibles y llegan a durar hasta 12 horas. Pueden llevar a la psicosis y a conductas que son muy arriesgadas. ¿Cómo afectan las drogas al organismo? La principal característica común a todas las drogas es la psicoactividad. Esto quiere decir su capacidad para llegar al cerebro y modificar su funcionamiento habitual. Las drogas pueden consumirse por diversas vías, ya sea fumada, ingerida por vía oral, aspirada, inhalada e inyectada. Ahora, como pueden ver, en esta tabla se muestran los tipos de drogas según sus efectos. Van desde el tipo de sustancia, su definición y las sustancias más comunes. Empezando, vemos
que el tipo de sustancia es estimulantes del sistema nervioso central. Esto quiere decir que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación. En las sustancias más comunes vemos que hay estimulantes mayores, los cuales son la cocaína, anfetaminas, y en los estimulantes menores podemos ver que está la nicotina y las xantinas, que son la cafeína y la teobromina. Bueno, siguiendo con el tipo de sustancia podemos pasar a la siguiente, que es depresoras del sistema nervioso central. Esto quiere decir que entorpecen el funcionamiento habitual del cerebro, generando un proceso progresivo de adormecimiento cerebral. En esta categoría podemos señalar que es el alcohol, los opiáceos, que son la heroína, morfina y opio, y los tranquilizantes, que podrían ser las pastillas para calmar la ansiedad. Y no olvidemos los hipnóticos, que son las pastillas para dormir. Por último, en esta tabla están las perturbadoras del sistema nervioso central. Estas alteran el funcionamiento del cerebro, produciendo distorsiones sensoriales, alucinaciones y muchas cosas más. En estos se encuentran los ya conocidos alucinógenos, el LSD y la mescalina. También los derivados del cannabis, que son los hachís y la marihuana. Y por último, las drogas de síntesis, que serían el éxtasis y el EVA. Recuerda decirle no a las drogas. No son las drogas o al alcohol las que van a darle sentido a tus días. Los problemas se enfrentan porque si los evades seguirán persiguiéndote hasta que sea muy tarde. Haz algo por ti mismo y aprenda a levantarte sin ayuda de sustancias nocivas. Tú tienes el poder para hacerlo. De nuestra parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nosotros somos la mesa número 5 de la especialidad de laboratorio clínico.